Ya estamos. Estamos en línea. Las relaciones entre Bolivia y la Unión Europea van más allá de la cooperación. Se ocupan de los derechos humanos, la libertad de expresión, la prevención de conflictos, la migración, la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y especialmente los procesos de integración regional. Las relaciones económicas y comerciales se han incrementado. En los últimos años, Europa es el inversor más importante en Bolivia. La Unión Europea es el cuarto socio comercial. En cuanto se refiere a la cooperación técnica y financiera, esta se basa en el programa Bolivia 2025. Se ocupa de la reforma judicial, la lucha contra el narcotráfico, la gestión integrada del agua. La sociedad civil reviste importancia en esta relación. La resolución del Parlamento Europeo de noviembre de 2019 señala que tras perder en 2016 el referéndum para modificar la constitución boliviana, Evo Morales presentó su candidatura para un cuarto mandato con la aprobación del Tribunal Constitucional, decisión que puso de manifiesto la evidente falta de independencia del Poder Judicial en Bolivia. La auditoría interna solicitada por Bolivia a la OEA confirmó las irregularidades y solicitó que se realicen nuevas elecciones, lo cual motivó la renuncia de Evo Morales y su gobierno. Pidió asilo en México, ahora se encuentra en Argentina. La actual presidenta interina es la señora Áñez. Estando a puertas de las elecciones en Bolivia, hemos invitado al eurodiputado Germán Terch, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, quien en el debate de septiembre de 2019 manifestó cuanto sigue. Creo que está claro lo que se intenta por parte de la izquierda, es intentar proteger a un Morales al que no le han salido esta vez, por fin, no le ha salido bien su fraude electoral. Él llegó, en realidad solo tenía una legislatura de presidencia legalmente, constitucionalmente. Después, a través de todo tipo de operaciones, ha ido prolongando su vida como presidente de Bolivia, como un aliado fiel de Chávez primero, de Maduro después, para lanzar el negocio de la cocaína, el blanqueo del dinero y la proyección del Foro de Sao Paulo, que es el responsable de que en este momento haya un enorme proyecto de desestabilización en todo el continente. Morales forma parte de eso. El dinero que recogió ayer con el avión en Asunción, camino hacia México, es también prueba de ello. Estamos ante una gran operación de desestabilización en América Latina. Y una de las pocas noticias buenas es que a Morales por fin este fraude le ha salido mal. Por eso llora la izquierda, porque necesita estos para otros golpes. El de Chile, el que están llevando a cabo intentan, o el de Ecuador que intentaron. Bienvenido, diputado Germán Terch. Le agradezco mucho por haber respondido a nuestra invitación. Nos sentimos verdaderamente muy contentos de poder tenerla con nosotros y poder escuchar de parte suya, porque este video, que es de la plenaria del año pasado, de noviembre del año pasado, mantiene absoluta vigencia, más aún ahora que estamos a puertas de las elecciones en Bolivia. Y mi primera pregunta, dándole la bienvenida y espero que nos dé un lindo saludo, ¿cuál es el proyecto desestabilizador que usted ve para nuestra región latinoamericana? Buenos días a todos, buenos días en Bolivia a toda la audiencia. Pues mira, hay un proyecto desestabilizador general de inmensa magnitud. Tenemos por primera vez una desestabilización que nos lleva también al subcontinente norte, que nos lleva a Estados Unidos, donde estamos viendo las mismas organizaciones, las mismas formas de utilización de la subversión y de la confusión y de la desinformación para romper el orden público, para generar caos, para manipular incidentes. Los paralelismos son abrumadores en este momento entre los casos de Colombia, Chile, Estados Unidos. Es curiosísimo que hayamos llegado ya allí, pero ahí estamos. Es decir, estamos hablando de una ofensiva inmensa. El Foro de Sao Paulo con el Grupo de Puebla, que lo podemos rebautizar así, están en plena acción. En realidad el mando está, como todos sabemos, en Cuba.
son expertos, llevan muchos años, llevan lustros, décadas dedicados a ello y en este momento vuelven a la ofensiva. Después de unos años en que han estado en retroceso, vuelven, consideran que creen que tienen oportunidad otra vez de reafirmar aquellas dictaduras que tienen firmes y que vieron tambalear en algún momento y volver a conquistar países en los cuales la democracia ha podido imponerse o ha logrado, por lo menos está luchando por ir hacia una situación normalizada, como véase Bolivia, véase Ecuador. En ese sentido, creo que está muy claro el paralelismo que tenemos entre los intentos de subversión en Colombia con el proyecto de normalización de la dictadura de Maduro, con este nuevo esfuerzo por engañar a los venezolanos, por una gran estafa electoral que llevar para eternizar al régimen de Maduro, unas elecciones en las que se permita celebrarlas con Maduro en el poder, con Maduro dirigiendo todo, con el control de todos los cables, de todos los resortes del poder, con toda la mafia narcocomunista al mando de los poderes ejecutivos del Estado como está en este momento. Claro, unas elecciones así son absolutamente absurdas, ilusorias y son otra gran mentira en esos procesos de falsa oposición en Venezuela que tan trágicos resultados ha traído porque tantos años están robando de vida civilizada, de vida en libertad, de vida como merecen todos los americanos, sin duda, de libertad y de esperanza y de trabajo para poderse labrar un futuro mejor, de esperanza y de un proceso hacia el bienestar en libertad. Eso que parece tan sencillo, que parece tan simple dicho, es una gran gesta que algunos países han ido logrando en América y sin embargo que en otros ha sido truncado por camarillas codiciosas y después por proyectos totalitarios donde se han mezclado reivindicaciones justas con proyectos mafiosos, derechos reales con exigencias totalitarias y que han llevado, como digo, a unos proyectos y a unos procesos trágicos, catastróficos para muchos países. Véase Venezuela, que era el país más rico de América y que hoy en día está por debajo de Haití. Véase Cuba, que lleva 60 años sufriendo la falta de libertad. Dicen que para la prosperidad no son prósperos y llevan 3 generaciones de esclavitud sin poder hablar, sin poder decir la verdad, con la única esperanza de poder emigrar, como les ha pasado a los venezolanos al final también. Y como hemos tenido los proyectos mentirosos, falsarios y al final fracasados, porque siempre acaban teniendo que recurrir al dinero, no desarrollan nada, no atraen nada más que mentira y más que mercenarios de otros países como comunistas españoles que van allí a saquear, los Errejón, los Monedero, los Pablo Iglesias, todos esos que han ido por Bolivia, por Ecuador, a engañar a la gente, por Venezuela, a engañarlos, a sacarles el dinero, a llevarse de allí el dinero para sus propios proyectos, para sus casas en España, para sus villas, para sus piscinas, para sus proyectos políticos, para su poder en suma, y se han llevado el dinero de países que lo necesitan para su desarrollo justo, que lo necesitan para crear unas bases de convivencia en un mínimo bienestar. Eso es lo que ha pasado, esas injusticias brutales que se han producido en toda América bajo ese paraguas del llamado socialismo del siglo XXI, que en realidad es el narcocomunismo, y al final se han tenido que financiar cuando se acabó la fuente porque no son capaces, son tan ineptos, tan incompetentes y tan dedicados siempre al latrocinio, que no son capaces de explotar el petróleo en Venezuela y han secado prácticamente lo que es la mayor reserva del mundo,
la mayor reserva del mundo y no tienen gasolina en este momento en Venezuela. ¿Hace falta algún ejemplo mejor del fracaso del socialismo que eso? Y ahora, ¿qué tienen que hacer? Recurrir a la cocaína para financiar a sus mercenarios, a sus agentes, a sus queridas y sus lujos en tierras en América, o comprando pisos de lujo y mansiones y fincas en España, que eso es lo que hacen. En efecto, usted en una de las plenarias y en un debate señaló de que eran una banda de criminales, que no había ideología atrás, que no había nada de política, que ni siquiera eran políticos mandados, era prácticamente una banda de criminales que estaban saqueando y sobre todo que se está volviendo internacional. Y lamentablemente la comunidad internacional la está tomando ya como la normalidad, porque la normalidad cubana está comenzando a ser la normalidad venezolana y puede llegar a ser la normalidad nicaragüense, que usted también ha presentado alguna interpelación, ha participado en el debate en Nicaragua, pero yo le pregunto, en el caso de Venezuela han hecho sanciones, miradas, sin embargo, Delcy Rodríguez ha llegado a su país, le han abierto las puertas en el aeropuerto, ahora la señora González dice, la ministra González dice que de haberlo sabido no habrían entrado, sin embargo, existen comunicados que sabían de la llegada del avión con Delcy Rodríguez. Pero, por otro lado, también existe una situación un poco de doble moral, porque por un lado, Europa manda dinero a Venezuela, por ejemplo, para tratar de calmar un poco la pobreza y la situación de desesperanza que existe en ese lugar. Pero, por otro lado, no le quita la representación diplomática a los representantes de Maduro en Europa. ¿Cómo se puede conciliar eso? ¿Qué sanción habría que ejercer para que sea más efectiva la sanción hacia el régimen dictatorial de Maduro? Porque la Unión Europea tenía una política totalmente hipócrita hacia América en general, hacia Iberoamérica y especialmente hacia los países donde sufren los pueblos regímenes dictatoriales como estos. Se ha estado protegiendo, de hecho, a Venezuela y se ha protegido a Cuba. Es una vergüenza el acuerdo con Cuba, firmado por Mogherini. La alta representante Mogherini ha sido nefasta en todas sus relaciones con dictaduras, tanto con la de Venezuela como con la de Cuba. En Cuba es más o menos, era prácticamente una hija adoptiva. Le encantaba Cuba como vieja comunista, como joven comunista, digamos, que fue, ella iba mucho a Cuba, también sus relaciones con Irán, que es el otro factor, el otro final de ese eje del mal que hay con Venezuela, que porque también el narcotráfico también tiene apellidos islámicos, tiene apellidos en Teherán y tiene apellidos en Beirut, tiene apellidos que son Hezbollah como una de las fuerzas que actúan en América también, y esta fuerza chi, que son unos peleles, son fuerzas de choque que controla Irán, que son las fuerzas libanesas de Lisboa. Es decir, que tenemos realmente muchas relaciones perversas por parte de Europa con los regímenes criminales, y la ridiculez de que en Venezuela, con lo que está pasando en Venezuela, con lo que ha pasado en Venezuela, con los miles de ejecuciones extrajudiciales confirmadas por la señora Bachelet en las Naciones Unidas, los miles de casos de torturas, las detenciones arbitrarias, la barbaridad de esas cárceles para la tortura que son el helicoide, la tumba. Con todo eso, resulta que la Unión Europea tiene sancionadas a 30 y pico personas en el régimen narcocomunista de Venezuela. Es absolutamente ridículo de lo que estamos hablando. Cómo tenían que ser unas sanciones frente a esta gente que no se debía de poder mover, que no debería poder meter $1 en España, y que están metiendo los dólares. ¿Y por qué están entrando? Porque nosotros tenemos un gobierno, por desgracia, España se ha visto infectada por esa peste. Y el señor Pedro Sánchez, que dijo que jamás haría un gobierno con comunistas dependientes del narco y de Venezuela, y pues a lo primero que hizo después de las elecciones fue hacer un pacto al día siguiente con Pablo Iglesias. Y tenemos el gobierno que tenemos, y tenemos un gobierno con un vicepresidente comunista que amenaza a los jueces.
y que se dedica a todas las prácticas comunistas. Y a este vicepresidente, al parecer, es al que venía a ver Delcy Rodríguez. ¿Y cuántas veces ha venido Delcy Rodríguez y no nos hemos enterado, los españoles? Porque nos enteramos de esa vez, que entró con 40 maletas, que no sabemos qué llevaban esas famosas 40 maletas que metieron gracias a un ministro socialista que se llama Ábalos, y gracias a ese ministro entran sin control 40 maletas en España que no sabemos a dónde van ni dónde y dónde están y qué tenían dentro. Tenían libros de texto, o tenían dólares, o tenían oro, o tenían cocaína, porque luego disfraces no creemos que trajeran. Entonces, ¿cuántas veces ha venido Delcy o ha venido otros de los grandes capos del narcotráfico venezolano, del cartel de los soles, generales o quienes sean, esos reactores? ¿Cuántas veces han venido a España sin que lo sepamos? Y han metido maletas y maletas y maletas y maletas y nosotros no sabemos nada de eso. Pero la cosa es que tenemos a los comunistas, a una franquicia de la dictadura chavista formada por encargo y con financiación desde la dictadura chavista, con un encargo de crear una cabeza de playa en Europa. Se ha hecho con éxito y en este momento hay un gobierno en España que obedece los designios del Foro de Sao Paulo, y esto es así. Y por eso tiene unas consecuencias muy graves para la seguridad de la Unión Europea, pero también para la política de la Unión Europea hacia América, porque el señor Borrell, que es el alto comisionado, el alto responsable de la política exterior de la Comisión, es del Partido Socialista. Y es un hombre que tiene una obediencia al Partido Socialista, y es un hombre comprometido tanto con sus simpatías hacia Cuba como hacia Irán. Le hemos visto ir a Irán después de la represión de principios de año que costó 1.500 muertos. 1.500 jóvenes iraníes fueron masacrados por el régimen en las calles protestando porque querían libertad. Y semanas después aparece en visita oficial como si no hubiera pasado nada el señor Borrell en Teherán. ¿Cómo es posible eso? Eso lo hubieran hecho con un muerto que hubiera habido en Pinochet, con Pinochet en Chile. Un muerto en Chile y un boicot de 3 años. Mire, están llegando algunas contribuciones y yo le hago presente que soy peruana y estoy en Lima. Sí. Están llegando, nos ven de toda América Latina y le quiero manifestar que yo estoy acá en Lima, ahora yo vivo en Milán, pero me encuentro en Lima. Qué bonita ciudad, qué bonita ciudad. Lindísima, lindísima. Enamorado. Pero he podido constatar que tenemos verdaderamente una gran preocupación en América Latina por lo que está sucediendo. Estamos viendo incluso lo que está pasando en Chile, que luego le preguntaré, pero demos paso a esta contribución de la señora Jenny Paula Paredes Tuco, que dice: en el contexto internacional, ¿cómo se puede colaborar a Bolivia y otros países pseudo-socialistas para salir de este quiebre de la democracia? Esa es una de las contribuciones. Luego, acá dice, por favor, veamos, no olvidar el pisoteo de los derechos humanos que se han vulnerado en Bolivia y todos esos países socios. Luego, en Bolivia salió el dictador, pero quedaron sus dirigentes que continúan desestabilizando y el gobierno transitorio de Yanine Áñez no protege a los que denuncian, quedan solos y perseguidos con procesos. Luego damos a una más y luego usted puede gentilmente responder. Esta política aparentemente dual, esta viene de Santiago Díaz, es nuestro compañero en este trabajo, es abogado peruano. Esta política aparentemente dual que ha subsistido tanto en los periodos de gobierno del PP como del PSOE, ¿obedece a alguna lógica de conveniencia no explícita? ¿Cuál? Hasta aquí quedamos. Adelante. Sí. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por el final. Ha habido una política del Partido Popular que no se ha diferenciado de la política del PSOE. Ese es el grave problema que hemos tenido en España, que realmente la izquierda ha ido marcando unos ritmos que la derecha del Partido Popular. El Partido Popular recolectaba a los partidos de la derecha, pero no se atrevía a hacer políticas de derecha y lo que hacía era simplemente hacer seguidismo de la política de izquierda. Jamás cambió una ley ideológica de las que había impuesto antes la izquierda,
y así nos ha ido. Las leyes ideológicas de Zapatero, que son las leyes más miserables para enfrentar a los españoles entre sí, para volver a abrir las trincheras de la guerra civil y crear realmente un enfrentamiento civil, que es realmente en lo que han avanzado, y han avanzado mucho en ello, por desgracia. Vuelve a tener ahora una vuelta de tuerca con la memoria histórica, que es simplemente el afán de revancha, de ganas de ganar ahora una guerra civil que los comunistas perdieron hace 80 años. En todo caso, el Partido Popular ha perdido ocasiones históricas para reconducir España y ha dejado España a los pies de los caballos, el último Rajoy, con una irresponsabilidad absolutamente terrible a los pies de los caballos de esa izquierda social comunista que no tiene ningún escrúpulo y que realmente en este momento se dispone a utilizar todo el poder que tiene para cambiar el régimen, derribar a la monarquía y crear unos hechos consumados en los cuales la alternancia política se haga imposible. Es decir, implantarnos una especie de chavismo en Europa como primer paso para ir ampliando ese proyecto totalitario por el continente. Y lo han escogido el eslabón más débil, que es España. Lo han hecho con mucho éxito por su parte, para sus intenciones, trágicamente para nosotros los españoles. Respecto a lo que me decías antes de Bolivia, en cuanto a la protección, yo sé que hay, por ejemplo, en España se pasea García Linera y hay otra serie de dirigentes bolivianos que andan también en España. También habrán traído muchos de ellos el dinero aquí. Tienen buenos amigos aquí que están en el gobierno en este momento, y protección también. En ese sentido, yo creo que la sociedad boliviana, yo he estado en Bolivia hace poco, estuve justo antes de la pandemia, estuve también en Ecuador. La verdad es que me emocionó las ganas de ambos pueblos realmente de salir del pozo en el cual entraron. Me emocionó el relato del sufrimiento y del miedo que habían tenido bajo los regímenes de Correa y de Evo Morales. Y yo lo que haría un llamamiento es que perseveren, que es muy difícil, que las dificultades para reordenar y volver a una democracia que sea sólida, el respeto a las instituciones, el respeto a los derechos humanos, el orden fundamental para que no se aprovechen los enemigos de la libertad de ello, la disciplina dentro de los cuadros, dentro de las instituciones, la honradez, la lucha contra la corrupción. Ese es el llamamiento que tiene que hacer, es el esfuerzo común para batir a aquellos que se quieren aprovechar de la desesperación de la gente, de la pobreza, para prometerles de todo y después no darles más que miseria, dolor y terror y hambre, que eso es siempre lo que el socialismo suministra. Pase lo que pase, no hay ningún ejemplo de lo contrario, y llevamos un siglo entero jalonado de millones de muertos en todo el mundo, en Europa, en la Unión Soviética, en todas partes, millones de muertos supuestamente para crear el paraíso en la tierra, de que todos íbamos a vivir estupendamente y que íbamos a ser hermanos todos iguales. Eso siempre ha fracasado y siempre ha traído el horror. Esforcémonos en el trabajo y en la honradez y en la lucha contra la corrupción y en la apertura, la libertad y la verdad, y que podamos decir la verdad y que siempre tengamos garantes de que se puede decir las opiniones diferentes, se pueden decir sin sufrir represalias por ello. Son los elementos básicos para que la sociedad junta se vaya moviendo, se vaya desarrollando y vaya siendo mejor, enriqueciéndose con todo, con las aportaciones de todos. Para eso hace falta orden, respeto a la ley y libertad. Diputado Tech, como yo le había anticipado,
iba a llegar una invitada, que es la señora Gavina Condori. La señora Gavina Condori ha sido profesora, ¿no? Sí. En Bolivia, ha sido viceministra de Educación y lamentablemente ha sufrido toda una serie de cosas. Es una persona muy reconocida en su comunidad, por eso es que me he permitido invitarla a fin que en 2 minutos, pon volumen, Gavina, a fin de que en 2 minutos pueda presentarle en particular a usted una situación que están viviendo de bastante opresión. Adelante, Gavina, por favor. Sí, licenciado, un gusto conocerle desde Bolivia, el corazón de mi país, Cochabamba, y con mucha pena yo escucho que ustedes, como personas de fuera de nuestro país, sienten este dolor que hemos sentido. Yo llevo en mi carne, en el corazón, entre las entrañas, esta persecución judicial, la imposibilidad de poder expresarnos durante el régimen de gobierno del MAS y PCP, Evo Morales Ayma y toda su cúpula. Nosotros le llamamos delincuentes de cuello blanco porque han osado usar la imagen de las comunidades indígenas y con ese fin lograr encaramarse y empoderarse de manera total, sin división de poderes. Para nosotros no ha existido justicia, para nosotros no ha existido las comunidades indígenas, pese a que en nuestras comunidades rige todo lo que son las normas y procedimientos, no se ha respetado. Y precisamente el año pasado ya, a comienzos del 2019, las comunidades caminamos a pie kilómetros hasta llegar a la sede, que es la ciudad de La Paz. Ya en intermedio, Cochabamba y La Paz, Oruro se encuentra ahí. Evo Morales llega, mis comunidades, mis tatas de Los Ayos y Marcas, Horas y Paranzayas, de todo el territorio boliviano y otros más. Y él nos ha dividido, durante estos 14 años nos ha dividido y ha creado sindicatos agrarios, lo que la ley y la Constitución no reconoce. Sin embargo, a nosotros sí, milenariamente, habiendo demostrado nuestras raíces antes de la construcción del Estado boliviano, república, antes de 1826. Pese a todos los hechos ganados, pese a las demandas interpuestas con los documentos, haciendo uso de nuestros derechos como indígenas, no nos ha respetado. Y verdad, le he escuchado brevemente hablar y yo le agradezco muchísimo la preocupación que ustedes tienen y ojalá podamos juntos, con la ayuda de ustedes, sacar a la luz todo este dolor. Tengo compañeros muertos, mujeres quemadas en sus casas y fraccionadas nuestros terrenos. Con el Instituto Nacional de Reforma Agraria se han loteado prácticamente y eso es lo que nosotros hasta hoy estamos tratando de evitar. Hoy mi tata Claudio ya murió, soy secretaria permanente precisamente de él, hace 1 mes y medio con COVID, y su hermano hemos interpuesto una acción, ha salido probada la demanda, no nos han podido ganar el alcalde del MAS y PCP y los concejales. Me voy al punto. Pese a eso, ahora que ha muerto mi tata, se están avasallando nuestras tierras, hoy están saliendo nuestras autoridades para ver en qué medida podemos ayudarle en hacer los documentos. Yo soy profesora, tengo 23 años de servicio, he sido perseguida prácticamente política y judicialmente. 16 procesos, como usted lo ha dicho, cuando nos levantamos y habemos unos dirigentes, nos quieren asesinar, nos quieren torturar, nos quieren acallar. Yo escapando aquí para allá, teniendo la ayuda de muchos compañeros, estoy aquí hoy comentando. Yo le quiero pedir, por favor, que no termine de ayudarnos, que no termine de dejar de ser la voz en el Parlamento Europeo. Yo voy a estar presente, mis tatas también, mis comunidades también, y nosotros vamos a ratificar lo que usted dice. Es verdad, se han llevado nuestros dineros, se han llevado todo, nos han desbancado, nos han hecho el dolor más grande ha habido lesa humanidad. Perdón, Isabel. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Sí, usted Gavina, es una señora que representa a muchísimos bolivianos. Me emociona y me ratifica, Gavina, todo lo que sabemos, que siempre engañan, han engañado a las comunidades indígenas vilmente. Después se ha visto, el gran indigenista tenía todos sus cómplices, eran muy blancos, no eran muy indígenas los que estaban con él normalmente dirigiendo aquel negocio del crimen que tenían. Después han engañado
a tantísima gente para que hiciera cosas absolutamente incalificables, por supuestos objetivos buenos que después se han tornado absolutamente falsos y que han sido manipulados, gente manipulada de una forma absolutamente escandalosa. Por eso es que es necesario que se sepa, que sepan lo que se han propuesto, lo que han hecho esta gente, que no se permita otra vez caer en esa estafa, que es la permanente estafa de intentar dividir a la gente, generar esos odios para después gobernar a capricho con la arbitrariedad y simplemente para beneficio propio, como hacen siempre. El socialismo que han estado predicando, todo lo que han estado predicando en el Foro de Sao Paulo, en Bolivia como en Ecuador, en Venezuela como en Cuba, en Nicaragua y en tantos otros lugares en que están sufriendo y que van a sufrir trágicamente los argentinos en estos momentos, es un disparate que atenta contra la humanidad sistemáticamente y que siempre recorta primero las libertades, después la voluntad y después la capacidad de vivir y la subsistencia, y nos hunde a todos en la miseria y en la depravación. Y eso es lo que sucede cuando se permite a esta gente que llegue al poder. No deben llegar al poder jamás, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en ningún sitio. Y allá donde están en el poder, como en Venezuela, deben caer cuanto antes. Yo espero que el año próximo, espero que haya una renovación también en Estados Unidos de la presidencia, y espero que realmente esa monstruosidad que es Venezuela y esa monstruosidad que dura 60 años y se llama régimen comunista cubano, tengan en algún momento un final, porque eso será la señal de que realmente todo el continente puede, sin amenazas, sin chantajes, sin esos mecanismos de comprar voluntades, almas, colectivos, instituciones, ministerios, de comprar como está comprando la cocaína, por ejemplo, en Colombia, como está comprando en toda la región. Otra vez están utilizando la cocaína para buscar parcelas de desestabilización en algunos países y comprar voluntades en otros. Y comprar voluntades también en Europa y también en los países desarrollados del norte y también en Estados Unidos, como bien sabemos, donde hay muchísimo dinero de esta gente arrancado y sacado de los países que sufren la lacra que ha sido este régimen. ¿Y usted cómo ve Chile en este momento? Porque usted también ha participado en un debate en la plenaria participó sobre el tema de Bolivia, pero también ha hecho presente el tema de Chile, que lo considera precisamente que ha destruido a la clase media, o sea, más bien dicho, estaba por entrar en un régimen comunista, luego ha logrado por 30 años construir una sociedad próspera y que en este momento la están derribando aparentemente. ¿Qué es lo que usted pasa? Usted habla de injerencia de afuera y con injerencia comunista. Es lo que usted manifestó en la plenaria. Nunca han perdonado a Chile que no se convirtiera en Cuba, en la segunda Cuba en el 73. Nunca han perdonado que hubiera un golpe y hubo una dictadura, sí, pero hubo una dictadura en los 16 años en la cual hubo en un total de 3.000 muertos, incluidos los terroristas no matados por el régimen. Yo no digo que haya dictaduras buenas, no, pero desde luego hay dictaduras menos malas que otras. Y una dictadura, sí, hay dictaduras menos malas. De momento, la dictadura que menos dura, la más corta, es mejor que la más larga. Claro. Eso por lógica. Es decir, una dictadura que dura 16 años es menos mala que una dictadura que dura 62. En eso creo que estaremos todos de acuerdo. En todo caso, en Chile, la izquierda comunista de todo el continente y sobre todo Cuba, el régimen de La Habana, nunca perdonó que los chilenos ganaran esa partida, crearan otra vez el país más próspero, más eficaz, y el país más próspero, de hecho,
de todo el subcontinente, y lo que lo hicieran a partir de las ruinas de Allende, de lo que habían hecho en pocos años, cómo habían hundido el país. A partir de ahí crean un régimen eficaz, con bienestar, y después una democracia que funciona, y que funciona hasta ahora, y ahora vienen con la revancha a intentar destruirla. Y yo creo que, por desgracia, y ahí tengo que decir que creo que el presidente Piñera el presidente Piñera se dejó arrollar por los acontecimientos y aceptó lo que no debía de haber aceptado, bajo la amenaza de la violencia y bajo las manifestaciones absolutamente brutales, financiadas desde fuera, pagadas y organizadas, como eran las manifestaciones, como han sido muchas manifestaciones en Chile, y como ha sido todo lo que ha sido la organización de esta revuelta, que por desgracia lleva a esta consulta, que yo creo que no se debía haber hecho, pero que yo espero sin duda que ganen las fuerzas nacionales chilenas, que quieren un país en orden, en libertad, con el imperio de la ley, y no bajo el terror de la arbitrariedad. Y para eso tiene que ser un país en libertad y no un país bajo el terror rojo. Pero también estamos viendo que hasta incluso en Cataluña, usted mismo explica, y lo ha hecho presente, hay una injerencia que incluso va a llegar a poder tener una presencia en el gobierno. ¿En dónde, perdón? En Cataluña. Bueno, en Cataluña en Cataluña tenemos un proceso lamentable de golpismo separatista que se ha tolerado desde Madrid, del gobierno central, demasiado tiempo, y que ahora cuenta con cómplices dentro del gobierno central para derribar a la monarquía, para cambiar el régimen constitucional español. Parte del gobierno cuenta con los golpistas catalanes del separatismo, y esos separatistas son los que le dieron la mayoría en el gobierno a Sánchez. Luego lo tienen también en gran parte en sus manos, pero ellos tienen todos juntos tienen un proyecto común. Ese proyecto común es ese cambio de régimen que llevaría a la destrucción de la continuidad histórica, la interrupción de la continuidad histórica del Reino de España, de España como nación, y a lo cual nosotros nos resistimos y nos resistiremos siempre, y lo impediremos. Tengan seguro que el pueblo español va a resistir este gobierno, y va a resistir también todas las penalidades que va a producir este gobierno, que van a ser inmensas, y va a resistir también las amenazas, las coacciones y las agresiones de los separatistas, en colaboración con el Foro de Sao Paulo, con los comunistas y con los socialistas. Y la nación española saldrá de esta crisis grave existencial en la que se halla, y saldrá de esta crisis más fuerte y más unido, y ese es el objetivo del partido Vox, y eso es la idea, el proyecto y la emoción que está uniendo cada vez a más españoles. Yo no puedo no dejarle ver estas preguntas que me parece que son importantes. Dice, el miércoles hubo una cumbre en la ciudad de Sucre para pedir la anulación de la personería jurídica y pedir la renuncia del fiscal Achipa, que está cubriendo los procesos del señor Evo Morales. 20 sobre 30 de estos activistas bolivianos de diferentes ciudades fueron detenidos, armando juicios de estos activistas en un cuarto de 9 metros sin dejarlos ir al baño por 12 horas. Yeah. Bueno, esto para explicarle. Luego le paso 4. Que dice, llegó a Italia con 5 estrellas. Sí, también fueron financiados, sin duda. Luego acá dice, hoy más que nunca necesitamos de su ayuda en Bolivia, si no nunca tendremos justicia los que sufrimos persecución y nos salvamos de la muerte. Luego acá hay un saludo para que usted vea, porque hay varios, pero simplemente le pongo uno. Saludos a nuestra profe valiente, se refieren a la señora Sabina. Luego acá hay uno que dice,
disculpe, Bolivia es un estado plurinacional que nunca ha tenido democracia y que está muy dividido. ¿Qué medidas concretas podría tomar ahora para construirla? Dejamos aquí, hasta aquí le pregunto, díganos usted qué consejos podría, aunque en realidad usted conoce bien todas las percepciones también del Parlamento Europeo, cuál puede ser la ayuda exterior, la Asamblea Parlamentaria, Unión Europea de América Latina, a la cual usted es vicepresidente. Yo espero que el proceso, primero, espero que el proceso democrático sea defendido por los partidos democráticos que concurren y que impidan a toda costa que el proyecto del MAS pueda triunfar o pueda volver a tener poder, porque ellos no van a cambiar. Ellos pueden decir que se han moderado durante un rato, durante un tiempo, pero ellos son lo que serán siempre, y lo que hay que hacer es convencer a la gente de que allí no se les ha perdido nada, que organizarse para la miseria, para imponer la miseria, imponer la dictadura, para que se beneficien unos cuantos que no van a ser en las comunidades indígenas, que se beneficien, es no solo absurdo, es suicida. Vayan a unas elecciones ordenadas, respeten las instituciones, la ley, el orden, perder el miedo, hablar, libertad. Esas son las recetas fundamentales, y después eso, apoyo, conexiones fuera, buscar, explicar fuera también. Tengan en cuenta de que también el MAS y el narcosocialismo puede comprar muchas voluntades fuera, también en el Parlamento Europeo. También en los partidos que gobiernan en Europa tienen muchos simpatizantes, por no hablar de España, donde realmente son parte de ellos, es decir, que son cómplices, pero en muchos países europeos. Por eso hay que buscar con contactos, hablar fuera y realmente mostrar los avances en esa institucionalidad. En la institucionalidad desde la libertad. Hay muchísimos bolivianos que están deseando participar en ese gran proyecto, que es un país próspero y libre en esas tierras. Mire, yo le hago ver que también la considero importante, dice: lo que la profesora Gavina denuncia es apenas uno de los tantos atropellos que hemos sufrido en Bolivia por el régimen de Evo Morales. Ayúdenos, sea nuestra voz que está coartada. Luego, ¿qué opinión tiene del gobierno de Argentina que socape a un exgobernante acusado de pedofilia? Bueno, el gobierno de Argentina, por empezar al final, el gobierno de Argentina es de la misma catadura que el propio Evo Morales. Es lógico que lo encubra, que lo proteja. Pedófilos tenemos otros también, Daniel Ortega en Nicaragua, otro dictador arbitrario, pervertido, que está allí también. Y qué le voy a decir de lo que ha sido el régimen de la inefable Cristina Fernández de Kirchner, y lo que va a ser el de su segundón, que está ahí, Fernández, que va a estar con ella. No se puede esperar nada más que tragedias para los argentinos, que realmente es una terrible pena que hayan vuelto a sucumbir a este tipo de peste. En fin, esa es la protección que tienen ahí. La pregunta que había anterior, perdone, que nos... Era esta. La profesora, mire, yo cuando estuve en La Paz, estuve enfrente de la Embajada de México después del incidente en el cual realmente se produjo ahí una operación por parte del gobierno español para ver si sacaban también a unos cuantos de los cómplices de Evo Morales y los llevaban a algún sitio, probablemente a Argentina, que es a donde habían llevado a otros por rutas de carretera. En todo caso, yo estuve allí y estuve viendo a víctimas que estaban más abajo, estaban allí haciendo guardia
una serie de viudas de víctimas del régimen canalla de Morales, y realmente recuerdo con emoción a estas viudas contando las penalidades, las barbaridades que les hicieron a sus seres queridos y las penalidades que han pasado ellas después. Estas mujeres fuertes allí, firmes, exigiendo justicia y pidiendo reparación. Esas son algunas de las firmes promesas, las promesas de la reparación, de la justicia, de ir hacia un régimen democrático en el que no puedan pasar las monstruosidades que han pasado bajo Evo Morales. Eso es el mejor proyecto posible, y el proyecto que todos los bolivianos, todos los americanos y todo el mundo, todos los europeos también tienen el compromiso, porque se lo deben a esas mujeres, se lo deben a esas viudas, se lo deben a las víctimas de esos regímenes que no combatimos con el rigor, con la energía con que los teníamos que haber combatido, y se fue demasiado complaciente, transigente con regímenes canallas, regímenes asesinos, como fueron el de Evo Morales, como el de Correa, como el de Chávez, como el de Maduro, como el de Daniel Ortega. Fíjese que nosotros acá en el Perú hemos tenido Sendero Luminoso. Sí. Hemos sufrido tanto por Sendero Luminoso que ha distorsionado la vida de todos, de mucha gente, ha matado a tanta gente. Terror, pero sin embargo, no obstante eso, todavía hay un germen que se mantiene, mire, y es difícil de erradicar, Yo quiero transmitirle estos saludos de una señora boliviana desde Estados Unidos, que somos la comunidad de residentes bolivianos en el exterior, y sí necesitamos su apoyo. O sea que, como usted ve, hay realmente mucha necesidad y deseo de esclarecer la situación del pensamiento de los latinoamericanos, lo que realmente deseamos, de poder vivir sin este tipo de restricciones y amenazas, de respeto a los poderes, ¿no? Acá le está agradeciendo por interesarse por Bolivia, que sufrió 14 años de dictadura, y hubo muchos casos que la Comisión Interamericana de Derechos no investigó mientras estaba Evo en mi ciudad, el caso de Calancha con 3 muertos. Sí, bueno, están cifrando muchas esperanzas en usted, diputado. En todo caso, que sepan que nosotros de aquí en el Parlamento Europeo estamos, y Vox en España, tenemos una vocación absolutamente iberoamericana. La iberoesfera es para nosotros lo principal, y estamos actuando, y aquí en el Parlamento Europeo yo me he dedicado absolutamente, me dedico prácticamente en la totalidad de mi tiempo en Bruselas, me dedico realmente a Iberoamérica. Me dedico a los lazos con los países hermanos, a la libertad en estos países, y a combatir, como digo, a la peste del narcocomunismo, del narcosocialismo, del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, o como se quieran llamar, o los carteles diversos que andan por ahí circulando con unas denominaciones u otras, unos en gobiernos, otros fuera de gobiernos, unos en guerrillas subversivas, otros en bandas, otros en empresas supuestamente señoriales, y todos ellos unidos realmente por esos proyectos perversos, totalitarios, que en el fondo solo generan miseria para las naciones. Diputado, ¿usted va a integrar la misión de observación electoral en Bolivia? Yo no, todavía no, creo que es pronto, no me han dicho nada de cómo están formadas y cómo se van a, qué criterios hay para ir, pero ¿Perdón? Trate de estar ahí porque es importante, creo yo, poder visualizar toda la gestión. Sí, vamos a ver cómo está todo, pero vamos, yo sí, pudiendo, desde luego acudiré, y tantas visitas que se han quedado pendientes por la pandemia, por todo esto que yo tuve que suspender una a Chile justo saliendo de Ecuador, que me tuve que volver para España porque
porque había empezado todo el desastre de la pandemia. Pero tengo muchos viajes pendientes que hacer y tengo contacto permanente. En este momento, ahora dentro de un momento tengo una webinar con Venezuela. En fin, estamos muy preocupados por los intentos de engaño, de nuevo, en Venezuela, los intentos de estafa. Vamos a intentar impedir a toda costa que en Europa se engañe lo suficiente a la gente como para pensar que puede haber unas elecciones en Venezuela con Maduro en el poder y que esas elecciones valen para algo. En fin, hay muchas trampas, pero hay muchas oportunidades de realmente empezar a avanzar, generar esperanza donde no la había y que se vayan moviendo las cosas hacia bien, que se vaya progresando, que vayamos logrando conquistas de información, de esperanza, de bienestar, de tejer, de esos tejidos de comunicación y de intereses conjuntos para fomentar el desarrollo a partir de la libertad, de la información, no del aplastar, no del aislar, no de enfrentar, no de odiar a nadie, sino de realmente de generar riqueza, no de expoliar lo poco que hay para llevárselo, sino de la riqueza no vale, no hay una suma cero de la riqueza hay que crearla permanentemente y la riqueza se crea con sociedades libres donde los individuos crecen también, crecen con la educación, crecen con la información y crecen con la comunicación. Esas son las grandes aventuras de las sociedades modernas, inteligentes y libres que podemos crear todos juntos siempre que haya libertad y siempre que no haya miedo, siempre que no haya una gente que nos imponga miedo porque quieren que les obedezcamos. Claro, pero a este punto verdaderamente esta pregunta es muy importante, porque mirando el diagnóstico sobre escrito de la realidad latinoamericana, ¿cuál es la política que se debe desarrollar las fuerzas democráticas de la Unión Europea en los siguientes lustros? Rectificaciones incluidas, porque a este punto es un poco todo de reescribir y tal vez dar mayor espacio a la sociedad civil. Es que le voy a decir una cosa, Isabel. Lo primero que tiene que hacer la Unión Europea es rectificarse a sí misma. Porque tenemos que partir de ahí, pero eso da para otro programa. La Unión Europea tiene que rectificarse a sí misma, no puede seguir convirtiéndose en este monstruo que se quiere meter en todas partes, que quiere regular la vida que de todo el mundo, que va creando organismos y regulaciones y reglamentaciones y lo quieren saber todo y quieren enredar en todas las casas de todos, hasta el último europeo tiene que estar condicionado por lo que deciden en Bruselas. Eso se tiene que acabar. Tenemos que volver a un sano equilibrio en los cuales los países soberanos se dediquen realmente a gobernar sus países y las cosas que se hagan mejor en común, se hagan en común, pero las cosas que se hacen mejor, cada uno las hace mejor, las haga cada uno las suyas. Y hemos creado aquí un desarrollo europeo que no va a ningún sitio y que solo crea también gastos superfluos y que crea unas situaciones y que donde los grupos de presión, que siempre son de la izquierda, donde los grupos de presión ejercen porque ahí se sienten ellos muy bien. Y entonces aquí tenemos a los ecologistas radicales, tenemos a los feministas radicales, tenemos las organizaciones LGTBI radicales, todo lo radical se instala en el Parlamento y ejerce una influencia sobredimensionada en los partidos políticos grandes, en los grandes partidos tradicionales que se han ido todos escorando hacia la izquierda, presionados por este tipo de lobbies. Y esto nos ha llevado a una situación disparatada, porque no responde a los intereses de las naciones europeas, lo que está pasando aquí en Bruselas. Yo estoy aquí en mi despacho en Bruselas y le aseguro que muchas de estas comisiones, las cosas de las que se habla, no son las cosas que interesan ni las cosas que realmente benefician a los ciudadanos de las naciones europeas. Son cosas que benefician a esos lobbies, a esos grupos de presión ideológicos normalmente de la izquierda. Es decir, Europa se tiene que rectificar a sí misma. Pero dicho esto, los europeos y nosotros los españoles, con muchísima más razón, y desde luego
tomando el liderazgo para bien, no lo que tenemos en este momento con unos comunistas que han ido a los países hermanos a saquearlos, como fueron los comunistas que hoy en día gobiernan en España, Pablo Iglesias, Monedero, Rejón, toda esta gente, sino realmente el hacer proyectos de riqueza comunes. Nosotros somos más de 500 millones de hispanohablantes creciendo con unas posibilidades inmensas, con un dinamismo enorme, con familias sólidas y con familias con una vitalidad que no tiene ninguna otra comunidad cultural del mundo. La iberoesfera, incluida Brasil y Portugal, es inmensa y tiene una fortaleza enorme, pero que tenemos que saber articular y potenciar entre todos, y nos vamos, como digo, en Estados Unidos hasta Tierra de Fuego, hasta España, hasta Lisboa y Portugal. Tenemos muchísimas cosas que podemos hacer juntos, que podemos hacer para ser mejores y realmente beneficiarnos de ese inmenso tesoro que tenemos juntos, que es una historia y una lengua común, que es un regalo del cielo que tenemos, que tenemos los iberoamericanos y de los cuales somos parte nosotros. Tenemos ese tesoro que no tiene nadie, porque los chinos son chinos, pero nosotros somos muchas cosas pero tenemos unas raíces, tenemos una cultura y tenemos una lengua juntos y partimos de una fe común. En ese sentido, las posibilidades de hacer una comunidad vibrante, en libertad, en movimiento, es un atractivo, es una empresa maravillosa a la cual, desde luego, desde Vox estamos absolutamente entregados y entusiasmados con la idea. Y desde nuestra modestia todavía, pero desde nuestra muy creciente modestia, porque ya somos el tercer partido en el Parlamento español, pero pronto esperamos ser mucho más. En 2 años nos hemos convertido en el tercer partido del Parlamento español. Desde esa modestia y humildad, pero desde esa vitalidad y desde esa ilusión que tenemos, nosotros tenemos un proyecto para la iberoesfera, tenemos un proyecto para toda Iberoamérica y ese proyecto es un proyecto de democracia, de libertad y de respeto. Y nosotros... Bueno, yo espero que verdaderamente incluya a la sociedad civil. Esperamos, sí, queremos incluir, queremos ilusionar queremos ilusionar a todo el mundo en este gran proyecto. Mire, yo le agradezco antes de todo porque la entrevista era para media hora, estamos casi llegando a... Yo le tengo que dejar ahora porque empiezo la metodología. Por favor, leer estos últimos mensajes y después nos saludamos. Tenemos la gran presión de ir a unas elecciones en condiciones completamente desfavorables para la democracia de Bolivia, sabiendo que la pandemia amenaza al mundo entero. Luego, acá tenemos entendido que la familia de los delincuentes que están aislados en la Embajada de México pidieron asilo en Francia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Luego, la penúltima, sí, Gustavo Méndez, pedimos de corazón que nos ayuden a vencer el terrorismo en Bolivia. Los residentes bolivianos en el exterior estamos muy preocupados. Y la última, acá dice, como ciudadanos europeos les sugiero reactive el caso de la masacre del Hotel de las Américas en Santa Cruz, Bolivia, donde acribillaron a europeos que fueron contratados por el mismo partido de Evo. Y la última, el Tribunal Supremo Electoral es parte del régimen de Evo Morales. En Argentina se duplicaron los votantes y en Estados Unidos eliminaron a 6.000 votantes. Lo mismo en Europa. En Europa nos llevan una trampa electoral. Yo le agradezco. Usted lo que he querido y lo que hemos querido nosotros ha sido transmitir la voz de Bolivia, la cual está muy satisfecha de lo que usted, porque a mí yo le he visto, le he seguido su trabajo, pero los bolivianos son los que me dijeron, él es el diputado que nos está ayudando. Y yo he podido verificarlo y le agradezco por ellos. Le voy a decir primero lo del Hotel de las Américas. Yo creo que ese es un caso que puede llevar a la cárcel a Evo Morales en La Haya. Yo creo que ese es un caso
clásico para que realmente dentro del Tribunal Penal Internacional acabe pagando Evo Morales. Evo Morales está grabado en unas declaraciones suyas que le incriminan en el caso y que puede realmente ese caso, todavía no se ha dicho la última palabra de ese caso, y yo en ese caso sí que soy optimista en el sentido de que Evo Morales no se vaya de rositas con la muerte de aquellos europeos que estaban allí. En cuanto a la amenaza, amenazados estamos todos. Cuidado que nadie está, que vean las imágenes de Estados Unidos, de ciudades en Estados Unidos que se han producido, y que vean el desprecio hacia la vida, hacia la historia, hacia la verdad que se está viendo en los sectores más radicalizados de la izquierda norteamericana. Nadie está a salvo. Los españoles no estamos a salvo porque estamos con un gobierno que es un gobierno de Evo Morales. O sea, fíjese usted si estamos en peligro los españoles. Estamos ante una catástrofe que se va a producir en España ya a fecha fija. Este otoño y este invierno vamos a tener un desastre económico sin precedentes desde la Guerra Civil. Probablemente peor que la Guerra Civil. Y eso va a ser gracias a este gobierno. Ya cosechamos como cosechamos las dos pandemias juntas, la pandemia y después la pandemia del gobierno en ese sentido. Y después, por eso digo que nosotros todos vivimos en inseguridad en estos tiempos, no solo la pandemia, sino las amenazas políticas. Hay una voluntad totalitaria muy agitada, muy firme, muy activa en este momento, como digo, el Foro de Sao Paulo en Iberoamérica, pero no solo allí. También estamos viendo cómo Putin está apoyando a Lukashenko de una forma que no hubiera hecho hace 5 años. En fin, están pasando cosas graves. La democracia está desprestigiada en muchos sitios. Luchemos en contra de eso y luchemos con solidez, luchemos con ilusión y luchemos siempre con la verdad. Que es fundamental. Ellos son los milicianos de la mentira. Nosotros debemos ser los guerreros de la verdad. Le agradezco muchísimo, diputado. Acá solamente hay agradecimientos, que Dios lo bendiga, le agradecen, que no los deje, que por favor esperan el apoyo, que Dios le bendiga nuevamente. Muchas bendiciones le están llegando. Muchas gracias a todos por las bendiciones y que Dios bendiga a Bolivia y a Iberoamérica y a España. Cuando usted desee, aquí estamos y tranquilamente puede transmitir su mensaje, y nos gustaría mucho que pueda participar como observador de la misión electoral en Bolivia y pueda transmitirnos luego su percepción, cómo se ha llevado adelante ese proceso. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, a todos. Encantado. Muchas gracias.